El mejor episodio de Ecopes. No, no puedo. Acción. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Ecosistema Startup. Soy Cristian Tal Sánchez, su host, y tengo el placer de estar aquí con Juan Turner, Managing Partner de un fondo de Venture Capital que todo el mundo pronuncia mal, pero se llama Daedalus Ventures. Hoy abordaremos un tema esencial para cualquier emprendedor: los directorios en una startup. ¿Son realmente necesarios? ¿Cómo y cuándo formarlos? Para responder estas preguntas, aquí, Juan, me gustaría que te presentes un poco y cuál ha sido tu experiencia en general con directorios. Hola, Cristian. Hola. Gracias por invitarme y gracias por la aclaración respecto al nombre de Daedalus. La verdad que hemos tenido un desafío importante en evangelizar Me la costó como manera. 2 meses. Bueno, pero vamos a insistir, somos tercos y Bien. eventualmente vamos a lograr que el mundo pueda pronunciarlo de la manera en que nosotros lo entendemos. A ver, bueno, mi nombre es Juan Turner, soy abogado de profesión, estudié en la Universidad Católica, después hice mi máster en Derecho en la Universidad de Chicago, tuve 15 años en la industria legal, de hecho trabajé en distintas firmas de abogados, acá en Santiago, también trabajé en Estados Unidos, y mis últimos 6 o 7 años estuve como con el cargo de Managing Partner de un estudio de abogados acá en Santiago, siempre enfocado en temas más transaccionales desde Venture Capital, Private Equity hasta mercados públicos, siempre viendo transacciones, principalmente M&A, algo de financiamiento, Project Finance, mercado de capitales, ese tipo de cosas. Y en ese ejercicio, naturalmente, que uno se expone mucho a las grandes empresas y a las estructuras de gobierno que esas empresas tienen, los procesos de toma de decisiones y el framework que la regula, en el fondo. Y sobre esa base uno va exponiéndose y conociendo. Y también en ese rol pasa que muchas veces uno es designado director, ya sea en representación de algún accionista o por razón del expertise que uno tiene, le toca estar en ese rol. Entonces, yo te diría que entre una mezcla del ejercicio profesional, el tipo de transacciones, el servir de director, yo creo que te da una visión particular, creo yo, de, mm, de los directorios y del fin que ellos tienen. Ayer te escuché decir que iba a traer un experto, creo que no es la Ya, palabra, pero también te conté pero por qué. sí, pero bueno, sí, algo aprendido y encantado de compartir. ¿En qué tipo de empresas has sido director? He sido director. A ver, hoy día soy director en una empresa familiar que Mm. tengo con mi hermano y mi cuñada. Soy director en una empresa de servicios tecnológicos. Tengo el rol de observer en alguna de las startups del portafolio en el que estoy. ¿Qué es un observer? Ah, observer. Yo Sí. entendí como off-server. Ya, ok. Sorry. Eh, observer. Mm. Em, y en el pasado he estado también de director en una inmobiliaria y en algunas empresas de otra naturaleza. Ya, entonces, para entrar un poco más en Sí, el tema del episodio, ¿qué mierda es un directorio? lo dijiste. Sí, yo te dije, Sí. querías que lo dijera, lo dije. Por favor, ¿qué es? ¿Qué es un directorio? Es el órgano de administración de una sociedad. Y ¿Ok? yo creo que para ponernos en contexto tenemos que entender qué es lo que es una empresa. Porque la empresa la funda una persona, sobre todo en el ecosistema de startups, está muy vinculado a una persona, pero al final del día, si tú quieres llegar al objetivo final, es crear una empresa, y una empresa que tome vida distinta a las personas que lo fundan. O sea, acá se da mucho que la persona, el founder, es muy importante porque al final es esa fuerza que va a llevar a la empresa a ser lo que en el fondo uno apuesta que sean, los unicornios, las grandes empresas, pero una vez en madurez o en régimen, la empresa tiene que tomar vida propia. Y para trascender tiene que tener las estructuras para que los, la persona que está detrás tome una vida diferente a la empresa. Y en eso tiene que irse como regulando los distintos cruces de intereses que existen. Para eso
históricamente o la manera en cómo se ha ido administrando esto es a través del directorio. El directorio en el fondo es el órgano de administración que hace que la empresa de alguna manera se administre a sí misma. De hecho, y acá puedo poner dos ejemplos para Por ser favor. más gráfico. Tú puedes tener una empresa con muchos accionistas y ahí el directorio es más evidente su función porque es una especie como de parlamento donde los accionistas eligen a sus representantes y los representantes administran la compañía. Pero incluso en una empresa que tiene un solo Dueño. accionista, un solo dueño, el directorio es una instancia, porque ese dueño probablemente también va a estar metido en la gestión. Entonces es una persona que tiene dos sombreros, uno de gerente general, otro de accionista. Y ahí los directorios también pueden cumplir un rol como como el separador o el buffer, digamos, entre el interés como accionista y el interés como de la compañía en sí misma. No sé no sé si se explica bien. Existe la leve posibilidad de que se termine de explicar mejor con las siguientes preguntas. Excelente. Ya, entonces, con todo lo que ya dijiste, en los dos ejemplos de cuando no tenemos muchos accionistas, que Mm, tenemos uno, y cuando tenemos muchos, ambos tenemos directorio. Entonces, según Juan Turner, mm, ¿es necesario tener un directorio? Te lo pregunto porque de las preguntas más frecuentes que tengo, incluso como inversionista, amigo, mentor, lo que mm. sea, ¿es necesario? Y la respuesta es sí. De hecho, si tú- Ahí te voy a hacer un doble clic. ¿Es siempre sí? ¿A veces sí? ¿O depende de la etapa? en términos de etapa, uno podría matizar, pero yo creo que en régimen siempre es la estructura más aconsejable. Sobre todo una empresa operativa. Tú puedes tener sociedades que no cumplen un rol muy relevante y ahí tener un administrador en vez de un directorio es la figura más normal. Pero creo que sí, y de hecho, el hecho de que existan, a pesar de que en muchos casos no son obligatorios, creo que valida el punto. ¿Y por qué creo que sí? Yo creo que primero hay que mirar el lado como necesario, el, como el garrote del directorio sobre las personas que administran la compañía, así como por el lado del valor que presenta un directorio, ¿no? Es como bien evidente. Por el lado de lo necesario, el minuto que saliste a levantar plata, vaya a tener nuevos stakeholders en tu compañía que no van a tener necesariamente tus mismos intereses y que tienen que tener una representación en el proceso de toma de decisiones de la empresa. Para eso está el directorio. Ponen a un representante de acuerdo al porcentaje que les corresponde o a la negociación con la que hayan llegado a la hora de invertir y esa persona toma responsabilidad, digamos, en la administración de la empresa. Después, por el lado del valor, es súper evidente. O sea, tú estás en una industria nueva o estás desarrollando un producto nuevo, probablemente nunca una persona va a tener todos los conocimientos necesarios para crear una empresa, para hacerla traccionar, para llegar al product market fit, para después escalar más aún y hasta llegar a ser una gran empresa. Pero a ver, ahí también eso es la definición para un advisor o un mentor externo. Sí, pero creo yo que la alineación de intereses es súper relevante y el tener lo que los gringos llaman skin in the game es sumamente importante para que ese advisor eh, dé su mejor advice, digamos, en términos O sea, prácticos. estás diciendo que los advisors son mercenarios y prefieren el dinero No, más. no digo eso, digo para maximizar el compromiso y la alineación de incentivos de un advisor hacia la compañía, es mejor tenerlo como director. Ya. ¿Por qué? Primeramente por un tema de responsabilidad y quizás es un tema que podemos conversarlo también respecto a los directores. Pero De los direct- hecho, hay una pregunta que te voy a hacer después, así que no vamos a entrar mucho en la parte de alineación, porque creo que es muy bueno que lo Mm. discutamos más con los Sí, incentivos. pero quiero volver a tu pregunta. Yo creo que la única etapa donde uno podría decir no, que no es tan necesario contar con un directorio está en una primera etapa donde estáis desarrollando un MVP, pero ya una vez que tú estás buscando crecer y llegar a ser empresa, creo que adoptar las mejores prácticas desde el día uno siempre es mejor. Me Creo gusta, que hacer el cambio cultural ex post es em, cada minuto más caro en términos de adaptación y de cambio cultural. claro, más difícil. O Mm. sea, caro, costoso en tiempo, Sí, recursos, no, no solamente a eso dinero. me Ya, refiero. O bien, sea, costo de perfecto. transacción, no costo monetario, digamos. Debo admitir que a mí me gusta la idea que el directorio se haga junto o después del primer levantamiento de capital.
Puede ser Asumiendo que es una empresa de no un solo dueño, si es una startup, Sí, me gusta que sea más o menos así porque se alinean los incentivos con los que pueden llegar a ser también los directores. Por eso efectivamente. ahí también volviendo después un poco a la parte de incentivos. Pero bueno, antes de llegar a esa, porque después mi talk de seguir preguntas en orden me colapsa, ¿Mm? ya sabemos que son de valor. Sin embargo, o sea, sabemos lo que es el directorio, sabemos que debería estar, pero ¿cómo le puedo sacar el mejor provecho posible? ¿Cómo le podéis sacar el mayor provecho posible? Creo que en primer lugar, desde lo más general a lo más específico, yo creo que tenerlo y darle vida es como el primer punto. Y que no es tan trivial. O sea, he visto millones de empresas que tienen directorios que o no sesionan con la periodicidad que debieran, o no toman resoluciones, sino que solamente se trata de una instancia de discusión o como, como especie como de diván del emprendedor en lugar de ser un órgano de administración. Yo creo que la primera manera de de sacarle el mejor provecho a un directorio es tratarlo como tal, como un directorio. Pero tú te das cuenta que muchos de los ejemplos que me diste en Mm, donde no se sacaba provecho al directorio, es muy posible que o el directorio o el equipo emprendedor mm. pensara que puede ser una pérdida de tiempo. Porque Efectivamente. si en Sí, verdad da valor sí. y yo le puedo sacar el mejor provecho posible, yo debería querer que fuera periódico. Efectivamente, pero es que muchas veces, o lo que yo he visto al menos, es que el directorio efectivamente se convierte en un pain sobre todo para quien hace las veces de CEO, porque una vez al mes tenéis que citar al directorio, tenéis que tener preparados los reportes, te tenéis que someter a un escrutinio, a una interpelación por parte de las personas que están llevando a cabo la administración de la empresa. Entonces, los incentivos como inmediatos no están para darle, o sea, por eso te dije, no es trivial el tema, porque los incentivos están como un poco para tirar la pelota para el córner en el fondo. Entonces, primer consejo para mí es darle al directorio la importancia que tiene en términos primero formales, o sea, darle la periodicidad, tratar las materias que son de directorio, saber muy bien cómo filtrar cuáles son materias de directorio, cuáles son materias de administración de día a día, porque también pasa que el directorio desde el punto de vista de los directores se puede volver una cosa tediosa porque te están levantando temas que un CEO debiese saber resolver en el día a día. No sé De si me hecho, explico. sí, me gusta mucho la idea de que los temas que se tratan en directorio sean estratégicos de crecimiento de la empresa Sí, y no operativos de tengo que echar a Pepito. O claro. O sea, sin sea, ofender a ningún Pepito. efectivamente. Ahora, para eso se requiere disciplina, sobre todo en las primeras etapas. ¿Por qué? Porque en las primeras etapas el directorio probablemente no va a tener los recursos para pagar directores, entonces no va a haber un compromiso tal. Nuevamente, el ser humano es un ser de incentivo. Mira, vamos a volver, o sea, Sí, tú querías dejar los incentivos para después, así los que... incentivos para después, porque podemos hablar de muchos tipos de incentivos, mm, especialmente si tenemos que estar alineados todos con el crecimiento de la empresa. Por mm. eso quiero dejar esa preguntita para después. Debo admitir que yo como emprendedor era de las personas que yo pensaba que el directorio era un pain. Sin embargo, porque tampoco sabía cómo sacarle provecho. Por eso la pregunta de, ok, perfecto, ¿cómo le saco provecho al directorio? Bueno, partir por lo general, Mm, hacerlo, tomárselo en serio, adoptar resoluciones, pero después también, desde el punto de vista del CEO, que normalmente es el fundador, sobre todo en las startups se da ese doble rol, es ocupar el directorio para tomar esas decisiones más difíciles, para tratar esas dicotomías que persiguen a un emprendedor, sobre todo en su etapa inicial, donde todavía no tenéis product market fit, donde podéis estar pensando en algo tan dramático como pivotear tu modelo de negocio hacia una cosa nueva. Todo ese tipo de cosas, por un lado, son facultad del directorio decidirlas y por otro lado, es una instancia que está hecha para que te puedas acompañar en ese proceso de toma de decisiones y yo creo que lo que es más relevante es tener una mirada desde fuera de la operación del día a día, que eso es súper relevante y yo no sé si todo el mundo lo valora mucho. Pero tú cuando estás dentro de una operación, me imagino tú mismo en el ecosistema startup, estáis bajo una dinámica donde a veces cuesta o uno pierde la perspectiva. En cambio, el siempre. director es un personaje que viene de
estar toda la semana en otra cosa, en un banco, en una empresa, en una consultora, da lo mismo, un abogado, y llega esto como en frío y se encuentra con algo y quizás tiene la capacidad de ver la situación mucho más en frío, mucho más clara y poder aconsejarte en algo que yo creo que la mayoría de las veces sorprende. Ya, mira, Esa cosa como que te saquen del día a día y te digan, weón, mira lo que está pasando. ok, tocaste un punto súper importante, por lo tanto es súper importante que el director tenga los conocimientos que tú necesitas para poder sacar adelante tu negocio. Porque no cualquier persona te va a ver desde arriba, va a evitar todas las cosas que son operacionales del día a día y va a entender realmente por lo que estás pasando. Claro. Y el tercer punto, te diría yo, es darle accountability al directorio. Porque también muchas veces pasa, y volviendo a esta dinámica como más del diván del Mm, emprendedor, que se conversan cosas, incluso se resuelven cosas, mm. pero después no se le da seguimiento. Entonces, vaya al directorio el mes siguiente, que fuiste Mateo, lo hiciste, lo citaste, todo, pero es como si partieran de cero en un batch de temas nuevos que nada guardan relación con lo que se conversó el mes pasado. Entonces, un director debiese ser capaz y un directorio debiese ser capaz de tratar de darle continuidad al proceso de toma de decisiones en el tiempo. O sea, ¿qué pasó, Pepito, con lo que acordamos la vez pasada? Sí, mira, este es el grado de cumplimiento, estas las decisiones que tomemos, contratamos a no sé quién. O sea, ese tipo de cosas también es muy relevante. Ya, entonces es súper importante que después de un directorio hayan compromisos, los compromisos se cumplan. Sí, y después se le dé seguimiento al cumplimiento de esos compromisos. Ya, ¿quién lo debería hacer? ¿Lo hace el director? ¿Lo hace alguien que está apoyando el directorio? ¿Lo hace el CEO? ¿Quién debería darle seguimiento a Mm. estos puntos? Acá quizás me voy a poner un poco más el Vicky. leguleyo y quizás los temas que pueden ser menos sexy desde el punto de vista de una startup, pero un directorio normalmente debiese tener a alguien que de alguna manera sea, bueno, en un papel, en Notion, lo que queráis, levante un acta. Ese es lo que Ya, pero no, legalmente se llama como el secretario del directorio. ya, pero no importa si es interno de la empresa, si es externo o incluso un director. No, Alguien tiene que sí, hacerlo, podría ser punto. una persona de la empresa, pero normalmente el secretario es una persona que no está participando del proceso de toma de decisiones, no está interactuando, no está pensando en la empresa. Es una persona que tiene que levantar acta porque es algo importante. Luego, eso le permite a los directores refrescar qué es lo que se trató, qué es lo que se acordó. Y luego el CEO tiene que ser capaz de dar cuenta en el directorio siguiente de esos acuerdos y del cumplimiento de los mismos. Perfecto. Eso está increíble porque en general creo que pasa bastante. Se habla de algo en un directorio, no se hace seguimiento, se habla 6 meses más después, pero esto no estaba listo y nadie en verdad revisó si algo se estaba haciendo para que estuviera listo. Exactamente. Pasa un montón. Y eso yo creo que es donde veo, o sea, primera gran falla, no tomarse el directorio en serio. Segunda gran falla, no aprovechar a tus directores como personas que te sacan de la operación diaria y te permiten ver un poco más el bosque, como le llaman. Y tercero es el accountability, o sea, el seguimiento de lo que se acuerda o de lo que se resuelve en un directorio. Mira, aquí entramos a un punto súper importante de cuál debería ser entonces la relación entre el equipo fundador o el fundador y los directores. Porque estamos hablando de alguien que desde arriba te puede apoyar, pero al final el rol del director tiene que ser más amigo, mentor, jefe, látigo. ¿Cuál es la Mm. relación que tiene que tener el director con el emprendedor y Sí. viceversa? Sí, aquí yo creo que también vamos a tener que meternos en un tema un poquito más legal de naturaleza, porque hay que entender qué son los directorios. Los directorios son el órgano de administración de una sociedad y por lo tanto los directores se deben a la sociedad y no a las personas que lo eligieron o lo pusieron ahí, que es una Pe- distinción bastante importante. Pero en general puede que sean las mismas. O sea, Sí, pero ya, puede no serlo, mm, o puede que los intereses sean distintos. ya. Entonces, y el tema es bien serio, o sea, el director tiene lo que se llama, esto es lo que se llama la posición media fiduciaria. Los directores tienen deberes fiduciarios. O Que sea, lo más deber contra los accionistas o los no, common no, no, shareholders. no es contra. En el fondo, deber fiduciario es cuando tú tenés una obligación respecto a terceros que te pusieron en un cargo de representación. Bien. Y en este caso los dos principales son el deber de cuidado y el deber de lealtad. Esos son como... Y el deber de cuidado tiene que ver con desarrollar tu cargo de administrador de una sociedad en este órgano colegiado con el nivel de cuidado que tú tratarías tus negocios importantes. ¿Cachai? Entonces, y aquí entramos en un terreno que es medio rugoso porque probablemente en una startup mantener una relación fluida con el founder es algo que mira en el interés
de la empresa. O sea, si el founder y el directorio tienen fricciones, eventualmente hay un grado de destrucción de valor a nivel de compañía. Por lo tanto, creo que de repente se alinean los incentivos entre el directorio y el founder en tener una relación fluida. Pero eso no quita a que el director deba hacer el amén en todo lo que haga el equipo administrativo, y no solo el founder, o sea, todo el equipo ejecutivo en el fondo. No, ojo, tranquilo. Porque si Sí. es que están tomando decisiones que en el sano juicio del director no ceden en beneficio de la empresa, tiene que ser capaz de levantarlo, y bueno, y ahí el directorio tendrá que operar de acuerdo a sus mayorías. Normalmente el founder tiene una mayoría en el directorio. Es muy raro en una startup que un inversionista tome el control. Esto es mucho más propio de la industria del private equity. Entonces, al final siempre va a ser una cosa más consultiva. O sea, tú vas a levantar tu punto, y el founder o el equipo founder va a tener como la última palabra, porque ellos normalmente son los que tienen la mayor parte de equity de la compañía. Entonces, la relación debiese ser buena, debiese ser cercana, pero hay que tener la capacidad, sobre todo como director, de expresar lo que uno entiende que es lo mejor para la empresa. Bien. ¿No? Ay, te quería decir algo y lo olvidé. Ya, para la próxima. Ya, entonces ya teniendo la relación entre fundadores y directores, a mí igual me gustaría acatar que particularmente me gusta que el director sea una especie de mentor. Por Mm, eso es súper importante lo que dijimos anteriormente, de que el director igual debe tener ciertos conocimientos en la industria. mm, Puede que no sea experto en lo que estás haciendo, que por eso tú eres el dueño de la empresa o eres parte del equipo fundador, pero debe tener algunos skills, tiene que tener habilidades que te pueden ayudar a seguir adelante. Independiente si es, por ejemplo, una empresa retail, que, por ejemplo, tengas capacidades de marketing digital, si es una empresa informática, capacidades tecnológicas para poder apoyar al equipo. Algo tiene que tener el director que sea capaz de apoyar. Puede ser perfectamente estratégica, pero está dando ejemplos un poco más concretos. mm. Sí, y ahí también, sobre todo a nivel de startup, el proceso de inversión por parte de la persona que va a designar a ese director va a obedecer a una complementariedad en el management de la empresa. No sé si me explico. Si alguien llega a un directorio es por una razón. Sí. No sé, lo puso un inversionista, es un inversionista ángel, lo puso un fondo de venture capital. Son distintas las razones. Ese inversionista ángel o ese venture capital invirtió en la empresa porque entiende que tiene un grado de complementariedad, que lo va a terminar traduciendo en su rol en el directorio. Lo puede hacer durante la semana a través del equipo, de una serie de cosas, pero el directorio es como donde se manifiesta o se materializa eso. Entonces yo creo que ahí se prueba muy bien lo que tú estás diciendo. ¿Cachai? Yo no me voy a meter en una vertical que no entiendo, o sea, a nivel de inversión, uno no se va a meter en una empresa, en una vertical que no entiende, porque por, por mucho potencial que tenga, es una inversión poco disciplinada, digamos, desde el punto de vista Igual creo que pasa bastante más de lo que a uno le No, gustaría. está O sea, bien, tal pero vez no de sí, nosotros, pero pasa bastante. pero no es el ideal y no es lo que uno haría. Y y digamos, mirándolo desde el otro lado de la moneda, uno sí se mete en empresas que entiende, que sabe que puede aportar, y es al final la contribución que uno aspira a llegar al directorio. De hecho, así como dato para que esta parte no quede en el olvido, independiente si eres director de empresa, quieres ser director de empresa, eres inversionista o eres el startup, es muy importante que la relación se dé con gente que siempre puede aportar algo al negocio. No solamente un control que en algunos casos sí se puede volver innecesario cuando los incentivos no están alineados. Y ya Claro. vamos a llegar a hablar de los incentivos. Y ahí hay un último punto que yo creo que es súper importante tener presente, que tiene que ver con que los directores son personalmente responsables de los asuntos de la sociedad. ¿Qué significa eso? Que ellos responden con su patrimonio respecto a las faltas o a la responsabilidad civil de la empresa frente a la sociedad. En caso de que hayan hecho mal sus obligaciones. En caso de que no hayan cumplido Eso, con su deber. eso. Por lo tanto, tú en pos de tener una relación fluida con un CEO o con un founder, podrías eventualmente terminar metido en un problema legal a nivel personal respondiendo con tu patrimonio. Por lo tanto, por eso te decía que acá hay que buscar un equilibrio entre qué es lo que es bueno para la empresa, en cumplir con tus deberes y en mantener una relación fluida y de advisory con el founder, porque es lo mejor para la empresa al final.
Claro, pero no se puede volver tampoco, una guerra. creo yo, o una relación de amiguis donde uno termina siendo el amén a cualquier barbaridad, ¿cachai? No. Con tal de no friccionar esa relación. Ya, de ahí vamos a por fin hablar más o menos de los incentivos. Por ejemplo, si yo como inversionista ángel soy director de una startup, me interesa que la startup crezca. Si, por ejemplo, las decisiones se están tomando no por el bien de la empresa, sino por el bien de alguna persona particular de la empresa, sea el CEO, CTO o quien sea, por ejemplo, yo tengo que levantar la mano y decir, no me parece. No, Incluso si somos amigos. efectivo. El amiguismo no debería jugar un rol en el directorio de una startup, especialmente si los incentivos están bien alineados. Entonces, Juan, ¿cómo podemos alinear los incentivos entre el directorio y la empresa? Yo siento que la estructura en sí misma ayuda bastante. O sea, lo que ya te venía Mm. diciendo, el hecho de que, por una parte, los directores se deben a la sociedad o a la empresa y no a quienes lo pusieron ahí, es una manera de ya de empezar a alinear los incentivos. ¿Por qué? Pero, Porque se supone que todos acá quieren, esto es como, al final, es muy similar a lo que se da como en la política y en el Estado, que al final lo que uno aspiraría es que todos los representantes miraran al bien común. Y los problemas quedan cuando esos representantes miran su interés individual. Acá la empresa debiese operar, o el óptimo es que sea la sociedad, el bien de la empresa, el bien de la startup, el elemento, digamos, como el norte de todos los miembros que están en torno a la empresa. Y los problemas pasan cuando eso no es así, digamos. Cuando, no sé, tenéis, y acá un ejemplo bien tangible de la importancia de un directorio. Imagínate no existir un directorio y es el management el que se remunera a sí mismo. claro, Esa es una cosa que puede destruir mucho valor por la sencilla razón de que esa estructura de remuneración no sea de mercado. Acá hay managers y hay accionistas. Tienen sombreros distintos. Uno va a los profits, el otro va al sueldo. ¿Cachai? O sea, son pequeñas como diferencias que hacen que los incentivos sean distintos, que existan conflictos de interés y que los conflictos de interés siempre van a estar presentes. El punto es cómo tú los tratas y cómo tú los gobiernas. ya, pero ok, entiendo cuál es el rol, qué es lo que se tiene que hacer, entiendo que tiene que haber un directorio, pero si tiene tanta responsabilidad ser director, ¿por qué alguien querría ser director? Incentivos, nuevamente. El primero es de inversión. Ya, Es, en el fondo, poder aportar, poder tener información y poder incidir en alguna medida en el destino de la empresa en la que tú invertiste. Ese es como, o sea, el inversionista clásico, sobre todo en startups, es el inversionista, es el director elegido por un inversionista. No sé si me... ya, entonces, Ese es el ejemplo, yo creo, más de cajón para este tipo de para el inversión. ecosistema Ya, de startup. entonces, en este caso, el director está incentivado y alineado con el éxito de la compañía porque además tiene una retribución futura con el Exactamente. éxito de esta compañía. Exactamente. Pero luego si tú te vas a a los mercados más tradicionales, a las empresas, a las grandes empresas, ya esto se mueve a otro nivel, que son las responsabilidades legales, que quizás hasta hace 20 años no era un tema tan presente en nuestro país, por distintas razones. Yo diría las principales porque no había habido tanto enforcement, o sea, no había tenido casos donde directores hayan sido personalmente multados por sus faltas, cosa que a partir, yo te diría, del año 2008 en adelante se empezó a dar más por un tema de remuneraciones, las dietas de directorio que las empresas grandes pueden pagar, las estructuras de incentivos en torno a los bonos por cumplimiento de metas, etcétera. O sea, ahí creo que cambia un poco el panorama, quizás menos en países como Chile, donde la estructura de nuestro mercado de capital a nivel de empresas, de equity, es de empresas que normalmente tienen control. O sea, si tú mira las empresas de Dipsa, generalmente todas tienen un controlador, pero te vayas a mercados como el de Estados Unidos, donde las empresas no son controladas, ahí el entramado de reglas y prácticas de gobierno corporativo toman mucho más importancia porque de lo contrario el directorio se gobierna solo. Y ahí sí Claro. que te tienes que meter, pues la gracia del controlador es que siempre va a velar de cierta manera por el bien de la empresa, porque es suya,
y la única fuente de conflicto se va a dar con los accionistas minoritarios. En cambio, cuando no hay control, pasa que el directorio puede dejar de velar por los intereses de la empresa y empezar a velar por sus intereses propios. Que eso sí que son distintos. Tienen que ver con bonos, con remuneraciones Pero o ojo, incluso con cosas de guata personales. O sea, han habido casos, bueno, en Estados Unidos hay literatura de esto para regalar y además como las leyes se van haciendo en base a casos, están todos estos estándares, es muy interesante, pero ahí tuviste caso de repente un directorio que no le gustó un determinado comprador, en parte porque ven amenazada su posición en la empresa después de un proceso de M&A o una OPA hostil, ese tipo de transacciones, y lo vetan, lo bloquean, aun cuando ese potencial comprador tenía la mejor oferta para los accionistas. ¿Cachai? claro. Entonces, tu pregunta es un temazo que yo creo que llegado a startups está un poco más resuelto porque los representantes en el directorio generalmente son inversionistas. Ya, ahí otra pregunta, y lo tocaste del tema cuando estamos hablando de empresas un poco más grandes. ¿Debería ser remunerado? El directorio de una startup, Sí. yo creo que por las mismas razones que estábamos conversando, creo que en principio no. ¿Ya? ¿Y cuándo sí? Yo creo que cuando ya una empresa que tiene, en el fondo que ya es cash positive, que ya está generando utilidades, todo, siempre es bueno remunerar por el compromiso que genera, porque eleva de alguna manera el estándar de responsabilidad de las personas que están prestando el servicio. O sea, de hecho, vuelvo a mi sombrero, digamos, de abogado, pero los estándares de responsabilidad en materia de derecho civil tienen que ver con cuánto cede en favor tuyo una determinada posición, cuán responsable tú eres. ¿Cachai? Entonces, si yo te digo, tú estás en esa posición, pero a título gratuito, tu responsabilidad es más baja que si te están pagando. ¿Pero es porque realmente es más baja o es por percepción? Yo creo que es ambas dos. Ya. O sea, si esto lo lleváis a un tribunal y quería extremar el punto, yo sí creo que el hecho de pagar genera un estándar mayor de responsabilidad, aun cuando el estándar base es un estándar alto. Ya, perfecto. Entendemos lo que es el directorio, qué sirve, cómo sacarle provecho, cómo alinear los incentivos, pero ¿cómo genero mi primer directorio? Buena pregunta. Yo creo que eso va a tener que ver con tu disponibilidad, porque vuelvo a lo anterior. Normalmente tus directores van a ser representantes de tus inversionistas. Encontrar a alguien que no tiene un interés en tu empresa para que tome una responsabilidad y le dedique las horas mensuales que un directorio requiere sin ningún, digamos, sin ningún tipo de zanahoria, es un poco más complicado. Porque en el fondo, si tú querés tener un directorio que vaya desde el día uno y no tienes otros inversionistas con incentivos en la empresa, vas a tener que buscar una especie de advisor. Y generalmente los advisors son pagados. Sí. Ya. Y, Pe- y el sentido es bien concreto. Si a la startup le va bien, le va a ir bien al founder, no al advisor. Por lo tanto, ¿por qué el advisor le va a dedicar tiempo gratuito a una empresa, salvo que se trate de un ambiente más colaborativo como el que sea acá, pero siempre en un marco de no responsabilidad, de sin cumplir, digamos? O sea, la buena voluntad siempre está, pero distinto es obligarse una vez al mes a participar, a hacer el seguimiento de los acuerdos, a tomar decisiones, a estar a determinada hora disponible. No sé si me explico la Ya, diferencia. hagamos un ejercicio. Tú eres managing partner de un fondo de Venture Capital. ¿Ya? Imaginemos, ¿ya? Pero tú tienes un portafolio de 100 empresas. ¿Ya? En el 50% de ellos tienes la capacidad para poner un director. Asumiendo que tu equipo es pequeño y tienes la obligación o posibilidad de poner un director en 50 compañías, ¿cómo lo harías tú? A ver, es una pregunta hipotética Hipotética 100%. porque la verdad me costaría dormir tranquilo con, digamos, porque tú puedes tener un portafolio con 50 empresas o 100 empresas, pero al final si tus porcentajes son bajos, el directorio probablemente lo va. Bueno, asumiendo que tienes el 10% en cada una de ellas. Es súper complejo porque Mm. en estricto rigor no existe la capacidad para ejercer ese cargo bien hecho en 50 empresas. Totalmente de acuerdo. Eso es un dato y va a tener que ver como con el porte de tu equipo. Entonces, yo creo que lo interesante de tu pregunta es ilustrar que este es un trabajo que se tiene que tomar súper en serio.
Si tú quieres que se vea así, claro, eso es No, exactamente lo que yo estaba pensando. sí, y de ahí la necesaria consecuencia es, la respuesta es no. Mm. No me... o voy construyendo un equipo que me permita tener esa participación o nada, pero una persona no es capaz de tomar 50 directorios de manera responsable. De hecho, iba más porque asumiendo que tú como ser humano eres imposible a tomar 50 Mm, directorios y que tú tienes una estructura de un managing partner de un fondo venture capital, mm, ¿cómo uno se podría poner creativo con personas que estuvieran alineadas con el éxito de esta compañía, que no sean advisors, para poder No, hacer o este sea, directorio? podría poner el PIS, podría invitar, pero al final del día es una, en el fondo es una utopía, no sé. Ya. Por No, eso también existe la figura del observador. mm, Cuando tu porcentaje es bajo, mm, tu nivel de disposición es un poco menor en el sentido del tiempo, de una serie de factores, o incluso no hay voluntad todavía de armar un directorio propiamente tal, por lo que conversamos al principio sobre, no, estamos desarrollando un MVP o estamos recién traccionando, no hemos llegado a esta primera ronda propiamente tal, sino que solo tenemos unos cheques ángeles. La figura del observador funciona bastante bien porque el, le permite al inversionista ángel, en este caso, tener información del curso de los negocios, que yo creo que es súper relevante. Le da algo de accountability al founder CEO frente a sus inversionistas, pero no genera esta estructura de formalidad, responsabilidad que hemos venido conversando. De hecho, creo que es un punto súper importante porque incluso si eres una persona que está en un, o eres un inversionista y sabes que no te da el tiempo para hacerlo de manera adecuada, por favor di que no. Mm. Si puedes encontrar a alguien que esté alineado de alguna manera, que no te vamos a decir cómo hacerlo para que sea director, ok, por favor, hazlo. Y si eres el emprendedor que está armando su primer directorio y sabes que el inversionista no tiene tiempo, independiente si es del GP, el managing partner, el principal, lo que sea, para poder participar del directorio, eso tiene que estar muy claro desde el comienzo, Efectivamente. porque si no puede generar un conflicto de interés enorme. Eso por una parte y por otra parte se pueden terminar metiendo en un forro. Explícanos un poco más, con No, lo que conversamos anteriormente. sí, pues en el fondo tú como director, yo sé que son situaciones súper hipotéticas, pero imagínate una startup, hay un founder que se arranca con los tarros, los otros dos founders no se dieron cuenta, todo lo que podía salir mal sale mal y termina la empresa demandada por sus inversionistas, por un acreedor. Al final los que van a tener que poner el pecho a las balas van a ser los directores. Y Sí. tú pudiste haber terminado en un juicio o en una fuente de exposición de responsabilidad civil, en el fondo, en un directorio que no te pagan, o sea, es un sinsentido, ¿no? O sea, si uno entra a un directorio tiene que entrar con la voluntad de tomárselo en serio, porque ¿qué es lo que pasa? Que si en este mismo caso hipotético yo demuestro que yo sí cumplí mi rol. Dice, oye, yo le pregunté 3 veces a Pepito qué estaba pasando con esta cuenta, que estaba media mal presentada, que por qué estaba pasando esta otra cosa. O sea, si uno demuestra que uno tomó la diligencia que el cargo exige, uno eventualmente se va a eximir de esa responsabilidad. Pero para eso hay que hacer el trabajo. Y eso tiene que ser demostrable. Y yo siento que las empresas, el mundo startup, no está ajeno a que de repente queden grandes escobas, po, ¿o no? Y vas a decir cagadas. Sí, pero las cámaras Mm, Te no me abochornan. lo permiten. Ya. Juan, la Mm, conversación ha estado increíble. Sin embargo, me gustaría finalizar con algo bastante particular. ¿Ya? Como el directorio ¿Eh? se compone en general de dos partes. Los directores, que pueden ser inversionistas, pero Mm. los directores y los emprendedores, que son estas startups. Me gustaría que dieras dos consejos para finalizar, para las startups y otra para los directores. Yo creo, y quizá acá voy a pecar un poco de repetitivo, pero yo creo que el primer consejo es tener un directorio, elegir el momento, claramente. O sea, no hay una receta sobre si es que el día que se constituye la sociedad o cuando se levanta una ronda presemilla, pero elegir el momento y entender. Aquí a mí siempre me ha gustado entender que los emprendedores y las startups se fundan para que sean grandes empresas. Por lo tanto, me gusta hablar de empresas y empresarios, digamos. Un emprendedor es un empresario Sí. finalmente. Y si uno quiere llegar allá, adoptar las mejores prácticas entre antes siempre es mejor. El cambio cultural es siempre más complicado en el camino
que esta cosa como de amarrar la carga mientras uno va avanzando es siempre más difícil que de manera más temprana. Por lo tanto, adoptar una cultura de gobierno corporativo siempre crea valor a pesar del costo de transacción que tiene tener un directorio, citarlo, levantar acta, darle seguimiento a los acuerdos, pero se va creando una cultura de transparencia, de accountability, de manejo de conflictos de interés que siempre van a estar, que yo creo que al final se traduce, así como me imagino que acá en los podcasts han tratado 1.000.000 de temas distintos que todos de alguna manera van contribuyendo al éxito de una startup. Creo que este es uno, que es más invisible porque el valor es muchísimo menos tangible, pero sí se ve como con el contrafactual de cuando las cagadas quedan. No sé si me explico. Entonces, Sí, ojo, yo creo que es más tras bambalinas porque hoy en día es algo que uno no quiere hacer. De verdad creo que la gente o los emprendedores, incluso los inversionistas, tratan de hacerle el quite o simplemente dejar para después el tema del directorio. Y es por eso que estamos teniendo este episodio en este momento. sí, pero como te decía, el momento hay que escogerlo y hay que escogerlo con prudencia. Pero una vez que se instala, hay que darle realidad. O sea, el directorio es un órgano de administración al cual hay que darle existencia. O sea, no basta con que una escritura diga que hay un directorio que tiene 5 miembros, hay que citarlo. Y eso es un ejercicio que al principio es disciplina y eventualmente esta cuestión se mete por un tubo. Bien. Después, cuando eres grande, estás abierto en bolsa y todo, ya tenéis las reglas que te están persiguiendo, tenías el regulador, tenías la autoridad, o sea, ahí ya los incentivos están todos puestos. En esta etapa es mucho más difícil, pero creo que contribuye, sobre todo en el mundo de las startups, donde la estructura de capital siempre se compone de accionistas involucrados en la operación y inversionistas pasivos, que en general generan una asimetría de incentivos que se trata mejor, digamos, en una sociedad, en una empresa que está gobernada por un órgano colegiado como lo del directorio. Eso desde el punto de vista de los emprendedores, de los empresarios, como te digo. Desde el punto de vista de los inversionistas, creo que el mensaje es el mismo, pero del otro lado de la moneda. Yo creo que hay que tomarse súper en serio los directorios. Sobre todo hoy día, o sea, uno mira la tendencia, y acá me cuesta sacarme mi sombrero de abogado, pero la reacción tanto del legislador, de la ley, de la autoridad, de los reguladores, es a poner al director en una posición de responsabilidad mayor a la que estábamos acostumbrados históricamente. Creo que no es un capricho, o sea, tiene una razón de ser, y yo creo que es bueno que los directores le dediquen, asuman el cargo con la voluntad de dedicarle tiempo a las empresas en las que están metidos. Bien. Bueno, Juan, muchas gracias por participar. No, fue una conversación fascinante. Fascinante, no fue solo entretenida, fue fascinante. O sea, desde mi punto de vista, ahora quizás el que me escuche no opine lo mismo, pero bueno, eso es parte de la libertad. No, sigue siendo una conversación muy entretenida, pero no solo entretenida, de mucho aprendizaje para todo aquel que quiere conformar su primer directorio y para toda persona que quiere ser director de una empresa. ¿Cierto? Cierto. Me parece perfecto. Y para todos ustedes, gracias por escuchar otro episodio de El Ecosistema Startup. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todo el contenido que estamos generando para todo el ecosistema y nuevamente visitar nuestra página web ecosistemastartup.com. Que estén súper bien y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.